Siguiendo con las religiones, vamos a hablar de Anton LaVey y su iglesia de Satán. Anton LaVey es uno de los personajes más importantes e influyentes de la contracultura norteamericana de los años 60. Sin él, el satanismo moderno no habría conocido el desarrollo y la notoriedad que tiene hoy en día. De ahí la importancia de conocer, al menos a grandes rasgos, la vida, la obra, todo lo que hizo, especialmente en el mundo musical, de este señor que ha sido definido como el Papa Negro de la religión demoníaca. En este caso, Papa Negro por la oscuridad que representa. 1966 fue un año extraordinario para el príncipe de las tinieblas. A medida que se acercaba el verano de ese año, que fue decisivo, Anton LaVey, que era un decadente en realidad, era un señor de origen judío que había trabajado en el mundo del circo, fundó formalmente la Iglesia de Satán, en San Francisco, California, el 6 de junio de 1966, o sea, 6666. Anton Sandor LaVey, también conocido como Howard Stanton Levy o LaVey, fue el sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, además de escritor, ocultista, músico y actor. Nació en Chicago, Illinois. El padre era mayorista de licores. Su familia se mudó a California, donde pasó la mayor parte de su vida, especialmente en la bahía de San Francisco. LaVey también fue el autor de The Satanic Bible, la Biblia satánica, y el fundador del satanismo racionalista, un sistema sintético que recoge su idea de la naturaleza humana y las intuiciones de aquellos filósofos que defendían el materialismo y el individualismo, que según LaVey no requería inspiración sobrenatural. LaVey no consideró a Satanás como una deidad o una entidad, sino como una figura histórica y literaria simbólica de los valores terrenales. Como muchos satanistas, Anton LaVey negó la existencia de Satanás. En un punto, claro, ¿qué podemos esperar? Primero que de alguien que está haciendo esto no podemos creerle nada. Así que de alguna manera también tienen que tapar un poco, tienen que tener una fachada, algo no tan brutal para la gente. Entonces, es lógico también que digan esto, lo piensen o no, como argumento, uno puede pensar que es un argumento hacia la sociedad. Por ejemplo, Ozzy Osbourne, conocido por glorificar musicalmente al diablo, a menudo ha negado ser un devoto de Satanás. Ciertamente Marilyn Manson, ordenado sacerdote por la Iglesia de Satán en LaVey, admirará todo esto y además admitió el culto satánico. Pero después cambió de parecer o cambió su narrativa y afirmó que el satanismo no consiste en sacrificios rituales, en la profanación de tumbas o en la adoración al que lleva los cuernos, sino que directamente no existe, que es autoadoración, porque cada uno es responsable de su propio bien y de su propio mal. Hay un dicho que dice que lo mejor que ha hecho el demonio es hacernos creer que no existe. Y esta gente lleva ese argumento hasta el final. Y lanzan su mensaje con eso. Y claro, con eso algunos convencerán, con que es una corriente filosófica, con que es quien tiene la luz, quien tiene el conocimiento, como las logias, por ejemplo, cuando ellas mismas se dicen luciferinas y dicen que no, que Lucifer no tiene nada que ver con el demonio, que es el portador de la luz y todo eso. Es exactamente lo mismo.
es la misma argumentación para terminar en lo mismo, el satanismo. Y el satanismo existe. Y si existe el satanismo es porque le rinden culto a una entidad. Pónganle el nombre que quieran. De hecho, tiene varios nombres. Porque a lo largo de la historia se fueron agregando y se fueron distorsionando nombres que hoy en día representan a la misma entidad, aunque antes hayan significado otra cosa. Entonces, la entidad o entidades están ahí, se les rinde culto, se les hacen las ofrendas, todo lo que tengan que hacer, y por eso existe un lugar que en este caso se llama iglesia por una cuestión impositiva. Es un lugar en donde se congregan a hacer estas cosas, si no, ¿para qué se congregarían? ¿Para qué tendrían libros llenos de maneras de actuar? Porque hay ceremonias, porque hay rituales de iniciación que existen tanto en estas sectas como en logias, que son lo mismo, también son sectas. Entonces, ¿qué? ¿Están jugando? ¿Se disfrazan? O sea, ¿la pasan de carnaval? No, que no nos quieran decir cosas que no son, y que no son evidentemente, porque esas cosas se ven, ellos mismos las muestran a veces. Si por un lado nos muestran una cosa y por otro lado nos dicen otra, evidentemente hay algo que no funciona. Y ahí tenemos estas declaraciones que de pronto dicen una cosa, después dicen otra. Manson se declara a sí mismo un satanista. Estamos hablando de Marilyn Manson, ¿no? Porque del otro Manson también tenía lo suyo, no con LaVey, sino con Crowley. Pero bueno, justamente por eso Marilyn Manson toma el apellido Manson, ¿no? Entonces, si él mismo se declara un satanista, ¿por qué no se llamó a sí mismo un egoísta? Si él dice que es eso. Bueno, el nombre de Marilyn Manson es Brian Warner. Y se puso ese nombre, obviamente, ya sabemos, ya están los videos sobre Charles Manson, bueno, de allí lo toma. Entonces estamos siempre con lo mismo. Todos los que se dedican a estas cosas niegan la existencia de un Satán como criatura, como entidad, de los que hacen brujerías y ese tipo de cosas. Entonces es como raro, ¿no? Pero claro, hay que llevar adelante en la sociedad esto. Es una cortina de humo. Y ya sabemos que una de las cosas predilectas de estas entidades es usar a ciertas personas para engañar a otras. Anton LaVey adoraba y vivía para la entidad. No lo voy a mencionar porque ya lo mencioné antes y es suficiente, pero sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, LaVey, que se la pasaba, su vida era en función de la entidad, era una entidad verdadera y real. Muchos de los escritos de LaVey fueron además influenciados por el otro satanista renombrado, Aleister Crowley, de quien ya hemos hablado largo y tendido. Que además era grado 33 de la masonería. Porque está todo interrelacionado. Es muy fácil de ver. Y Crowley fue el padre del satanismo moderno. La mala vida de Crowley y su íntima conexión con la masonería son de dominio público, aunque la mayoría se hagan los tontos, sobre todo los masones. El propio Crowley era absolutamente decadente, lo vimos en el video correspondiente, porque además era adicto, tenía inclinaciones sexuales para todos lados, ni siquiera para uno, bueno, adorador de la entidad, y él mismo le pidió a la gente que lo llamara la Gran Bestia 666. Estaba totalmente demente, además.
Y él estaba profundamente convencido de que él era la antimexia del Apocalipsis. La prensa en su momento dijo de él que era el hombre más perverso del mundo. Hasta que finalmente, bueno, pasó por Estados Unidos, pasó por Italia, como contamos, fue expulsado de Italia porque acusaron a sus discípulos de sacrificar niños en el curso de asesinatos rituales. Y él ahí en Sicilia fundó la abadía de Telema, donde ofició ceremonias dedicados al dios pagano de la orgía Dionisio. Hizo barbaridades. Bueno, en el año 21, durante un ritual, obligó a un macho cabrío a aparearse con una de las mujeres escarlata, que eran un tipo de miembro de su secta. Y bueno, degollando al animal en el momento del orgasmo. Eso lo contamos, las barbaridades que este señor hizo. Bueno, Anton LaVey era un gran admirador de Aleister Crowley, como muchos otros, pero este llevó adelante una iglesia. Y LaVey estaba convencido de que los discípulos de Crowley, que era inglés, no habían sido lo suficientemente perversos. Imaginémonos lo que podría pasar en la cabeza de LaVey si este era su concepto. Recordemos que Crowley además pertenecía a la orden hermética de la Golden Dawn, que era de lo peor dentro de las logias masónicas. Y había escrito que un niño varón blanco de perfecta inocencia e inteligencia es la víctima más apropiada. Así que, imaginemos, si para él parecía que esto era poco. Bueno, la Biblia satánica que él escribió, que LaVey escribió, se la considera como fuertemente filosófica. Y tiene, por supuesto, influencia de otros escritores, además de Aleister Crowley, de Ayn Rand, que el nombre real era Alisa Zinoviev Rosenbaum, y de Friedrich Nietzsche. Y bueno, LaVey glorificaba a este sujeto, a Crowley. Y bueno, ¿cómo no lo iba a hacer si él directamente ya pertenecía a la entidad en cuestión? Bueno, y todo esto que venimos diciendo hasta ahora de que los satanistas dicen que no están adorando a ninguna entidad, sino que es algo más bien filosófico, cae al primer momento de empezar a ver qué hacía LaVey, porque él en su iglesia de Satán consideraba que la entidad era real, una especie de deidad a la que realmente adoraba. Además, Anton LaVey engañó a muchas personas que se unieron a la iglesia que él formó al afirmar que en realidad esta entidad representa las fuerzas reprimidas de la naturaleza, pero que no es una entidad verdadera. Eso es lo que él les decía, pero no era lo que él creía. Y hay una entrevista con Susan Atkins, que había sido miembro de la familia famosa, la secta La Familia de Charles Manson, que fue declarada culpable de 8 asesinatos. Ella misma también reveló que LaVey estaba mintiendo. Ella había sido durante mucho tiempo pareja de Anton LaVey, bailarina de striptease en uno de los clubes que eran de LaVey, antes de unirse a la familia Manson. O sea, iba de mal en peor esta chica. Entonces, claro, conocía muy bien lo que pensaba LaVey y lo que hacía, porque tenía conversaciones con él. Y en esa entrevista ella dijo repetidamente que mientras LaVey estaba promoviendo una forma
digamos que diluida y agradable en un punto de satanismo a las masas ignorantes a las que estaba engañando, admitió exactamente lo contrario entre su círculo más íntimo de los propios satanistas de la iglesia que él había formado. Entonces, esta mujer Atkins dijo que LaVey le reveló enfáticamente mientras estaba en su casa que adoraban a la entidad como una entidad verdadera, que había iniciado la rebelión contra Dios. Y además ella dijo textualmente, Anton me dijo que como satanista creía en el Dios de la Biblia, pero se negó a adorarlo y que conscientemente había tomado la decisión de venerar al otro, a la entidad. Claro que algunos pensaremos que estaba un poco equivocado también en cuanto a cómo estaba leyendo la Biblia, pero eso ya es cuestión de cada cual, cómo toma la Biblia y cómo toma lo que dice la Biblia. Pero como sea, al invocar a una entidad de esas características con el nombre que le quieran poner, ya está llamando a una entidad negativa, negativísima. Entonces, porque esa era su intención. Él quería ser del bando de los malos, digamos. Entonces, le pongan el nombre que le pongan, va a venir el malo, porque así funciona. Y le tomaban un poco el pelo a Anton LaVey porque era un hombre de baja estatura y siempre le aplicaban aquel dicho de que la dinamita viene en paquetes pequeños porque decían que era la descripción más precisa de Anton LaVey. Él usaba, por supuesto, amuletos, bueno, todo tipo de simbología. Y en una carta personal, el propio LaVey escribió: con mi esvástica soy fuerte. Mis amuletos satánicos me dan poder. Yo no soy un inadaptado, con granitos, soplos cardíacos y pies planos. Bueno, Anton LaVey es famoso por crear esta iglesia. Eligió Walpurgisnacht en la noche de Walpurga, el 30 de abril de 1966, para fundar la secta en San Francisco. Antes de esa fecha, en la década del 60, LaVey había comenzado su carrera esotérica realizando seminarios mágicos a medianoche. Él y sus amigos ocultistas celebraban reuniones en el círculo mágico hasta que LaVey fundó su iglesia. Esta iglesia ha sido reconocida oficialmente por el gobierno y el ejército incluso de Estados Unidos y transformó una antigua casa victoriana en el 6114 California Street en lo que más tarde se denominó The Black House. Durante años este edificio estuvo pintado de negro por la parte de afuera y él mandó enviar desde Etiopía un león nubio adulto de 170 kilos llamado Togare que podía correr por adentro y por fuera de la casa y obviamente asustaba a los vecinos cuando rugía. Imaginemos la situación. Durante un tiempo LaVey también tuvo una pantera negra en esta Black House, donde disfrutaba tocando su órgano Hammond, como se ve a menudo en ciertas casas en las películas de terror, tal cual como en las películas de terror. Dentro de la casa había habitaciones utilizadas para ciertos rituales, una biblioteca oculta que incluía muchos libros sobre canibalismo, ataúdes, un laberinto de corredores secretos. Y después estaba el bar privado de LaVey llamado Den of Iniquity. Llamó a sus aquelarres satánicos grotos, cuevas. Bueno, pronto esta iglesia abrió las grutas o las cuevas en las siguientes ciudades, es decir, como unas especies de subsidiarias por todas partes, en Ámsterdam, en donde se llamó Gruta Magistralis, en Boston, en Chicago, en Dayton, Denver, Detroit, en Edmonton, Canadá,
en Indianápolis, en Kansas, en Las Vegas, en Los Ángeles, Louisville, Nueva York, Phoenix, Portland, Seattle, Silverton, en Vancouver, también Canadá, en París, en Francia, en Londres. Por todos lados abrió estas cuevas, las sucursales de su iglesia. Y si abrió tantas sucursales es porque la gente iba. Además de su iglesia, que tiene muchos adeptos y gente graduada incluso en universidades, o sea, no estamos hablando de gente a la que se pueda supuestamente engañar fácilmente, pero parece que por lo que estamos viendo son los primeros en caer. Bueno, hay otros grupos satánicos y también hay individuos solitarios que son adoradores de la entidad. Así que, bueno, podemos ver últimamente cómo esto realmente es mucho más grande de lo que siempre pensamos. Y el culto acumuló un alto porcentaje de profesiones, incluidos médicos, lo estamos viendo. Bueno, también por supuesto, abogados, maestros, agentes del gobierno, ni hablar la cantidad, ejecutivos de negocios, sobre todo de IBM, directores de cine, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria cinematográfica. Está lleno de miembros de la Iglesia de Satán. Dentro del gobierno y dentro de lo que es Hollywood, es impresionante. Y ahí dentro tienen sacerdotes, sumos sacerdotes también, y es gente a la que reclutan. Y para reclutar le prometen todo lo que se puede tener en la vida, placentero, y que, claro, con eso los tientan, dinero, sexo, éxito. Y de hecho, contó alguna vez un director de cine que bueno, dejaba bastante que desear, pobre hombre, y entró en la iglesia, se hizo sacerdote, llegó a sumo sacerdote y luego se fue. A él le prometieron todo esto, contó, él se llama Kenneth Anger, y por supuesto, una vez que consiguió el trabajo tenía todas esas cosas. Y como sumo sacerdote administraba la vida de cada miembro de su gruta, de lo que sería su parroquia, digamos, para hacer un paralelismo. Las personas que estaban sometidas, porque era gente sometida, acudían a él en busca de cualquier permiso, de consejo, incluso que le dé una orden, o sea, dependían de él para todo. Y eso es control mental también. Y no solo control mental, el control total de las vidas de estas personas. Pero claro, para él dar órdenes y controlar la vida de mucha gente se convirtió en un fastidio. Por eso, bueno, es como que se hartó. Alguno había que se daba cuenta de las cosas. Una de las personas que abusó de Cathy O'Brien, que ya tenemos un video ya sobre ella, de la que hablamos, fue el famoso compositor y sumo sacerdote de la iglesia, Merle Kilgore, padre de Steve Kilgore. LaVey dijo que era de Transilvania. Y bueno, también que sus primeras pasiones fueron la historia de Frankenstein, el ocultismo, por supuesto. Y cuando era adolescente abandonó la escuela secundaria para ingresar al circo Clyde Beatty. Claro, metió en una licuadora todo lo que podía ser medianamente oscuro. A él le gustaba trabajar desde el anochecer hasta el amanecer. Y al igual que su mano derecha, Michael Aquino, de quien tendremos un video más adelante, que era otro manipulador mental, LaVey estaba fascinado por el nazismo, junto con Aquino, que era un militar. Y no podía ser de otra forma, obviamente. Ya vimos todas las sociedades que había bajo el nazismo y las cosas que hacían con el ocultismo.
Lilith Sinclair, la esposa de Michael Aquino, había sido la gerente de Lilith Grotto en Nueva York, es decir, ella tenía su propia gruta. Y bueno, Aquino, que fue teniente coronel en el ejército de Estados Unidos, y en el año 68 se especializó en guerra psicológica, o sea que veamos ya las cosas que manejaban y por qué después pudieron lograr lo que lograron. LaVey tenía, digamos, una apariencia también muy teatral todo, porque no solo había que serlo, sino también parecerlo. Y tenía una barba estilo Van Dyke, la cabeza rapada, era como una especie de verdugo de la Edad Media. La prensa hablaba mucho de él, especialmente las revistas de William Randolph Hearst y su editorial Avon Books, que publicaba las obras de LaVey además. A pesar de esto, LaVey le gustaba la privacidad y rara vez se mostraba, incluso a sus sumos sacerdotes o a sus seguidores, o sea, no aparecía mucho ante ellos. O sea, si bien le gustaba toda esta cosa así teatral y aparecían notas de él por todos lados y escribía libros y todo esto, le gustaba un tanto la privacidad. En realidad su iglesia, digamos, era una colección de dictadores que se mantenían firmes en su poder. Al parecer siempre exageró el número de afiliados, aparentemente para atraer a las personas que entraban en contacto con la secta, porque sabemos que la gente se siente atraída por lugares famosos, de moda, y a donde vean que la gente va. Entonces dicen que él inflaba los números. Y esto en realidad era una organización, con rituales y un manipulador mental a la cabeza. Básicamente se repite el esquema que ya vimos, no solo con Manson, sino con lo que hacía el propio gobierno. Como otro dato más de este señor, y para que vemos cómo todo cierra y todo se conecta, él defendió abiertamente la creación de androides humanos. Y ahí tenemos a los transhumanistas. Por supuesto, si son satanistas. Hay un video musical que se mostró en televisión y en donde aparece LaVey describiendo de forma gráfica cómo pretendía convertir al oyente en su esclavo mentalmente controlado. O sea, si bien todo esto podía parecer un chiste en su momento o alguien que estaba totalmente loco, y mucha gente lo tomaba así, como un loquito, estaba hablando muy en serio y realmente lo hacía. Es como todo, la audacia de decir esto es, además de saberse impune, es porque lo tienen que decir de alguna forma. Y dentro de todos los ocultistas es como el más sincero, si cabe esa palabra para aplicarle, ¿no? Pero fue el que más dijo las cosas, a excepción de esto de que en realidad no existía la entidad y todo eso. Pero es que si no, iba a tener problemas o no le iba a ser tan rentable. Entonces podemos decir que el enfoque podría ser que él te diga, te sorprenderé tan audazmente que no creerás que te lo estoy diciendo. Y tomando como base la novela de Orwell, justamente de la que ya hablamos también y que está tan de moda, LaVey escribió: arriba es abajo, el placer es dolor, la oscuridad es luz, la esclavitud es libertad, la locura es cordura. Y eso es exactamente el lenguaje utilizado por los manipuladores mentales.
Y es lo que estaba haciendo cuando decía que la entidad no existía y a puertas cerradas le decía a sus amigos que existía, que era muy real. Bueno, además de ser satanista, era un controlador mental muy eficaz y era el controlador de varios actores y actrices de Hollywood, incluidos Jane Mansfield, Marilyn Monroe, que ya vamos a hacer el video sobre Marilyn. Uno de sus controladores era Anton LaVey y las tenía como gatitas. Jane Mansfield fue sacerdotisa de la Iglesia de Satanás y incluso conmocionó la opinión pública cuando pidió un servicio religioso satánico en su gira militar en Vietnam. Después dejó la Iglesia de Satanás y murió en un accidente automovilístico mientras viajaba en el auto de Sam Brody, un amigo que ella tenía. Uno de los seguidores de LaVey afirmó haber manipulado el auto de Brody. Así que vemos cómo venía la mano. También Anton LaVey fue el programador de sus hijas. Él tenía 2 hijas y las tenía programadas. Y un ex miembro de una de las sectas satánicas de los Ozarks dijo: si LaVey te dice que saltes, saltas. Algunos de sus seguidores lo llamaban Tío Anton. Y él siempre actuaba así, de esa forma teatral, como un showman. Una mezcla de bufón con actor de película de terror. Y con ese comportamiento engañaba a mucha gente. Porque cuanto más actúa una persona en las sombras, mayor es el poder sobre las personas que caen en su red. Ahora alguien se preguntará, ¿y qué pasaba con los demás? Bueno, LaVey siempre tuvo, digamos, una buena relación con la policía, por ejemplo. De hecho, en la década del 50 estuvo en la policía como fotógrafo. Y la policía se mostró reacia a interrogar a LaVey sobre la muerte de Mansfield. Porque son grupos que son afines en el sentido de que están infiltrados unos dentro de otros y son todos amigos y están todos arriba en la pirámide. No nos olvidemos que Aquino era militar, era su mano derecha. Y LaVey iba a bases militares donde se enseñaba guerra psicológica. Y además seguramente también sabemos que ahí hay túneles, hay experimentaciones y hay rituales. Bueno, en el año 75 el reportero Dick Russell entrevistó a Anton LaVey. Y la entrevista la tituló El satanista que quiere gobernar el mundo. Anton LaVey, según esta entrevista, en esta entrevista él decía que estaba convencido de que él y una élite de satanistas gobernarían el mundo. ¿Qué tal? Nos estaba diciendo la verdad. No él en persona, de hecho falleció, pero la élite satanista ahí está. Bueno, LaVey había utilizado un folleto ocultista de la década del 30, algunas reflexiones del libro de Herbert George Wells, titulada La isla del Dr. Moreau, para componer un ritual, que de hecho se hicieron 2 películas, si no recuerdo mal, sobre la isla del Dr. Moreau. Esos rituales encajaban perfectamente en el control mental basado en el trauma. O sea, acá tenemos la frutilla del postre de todos los videos que vimos sobre control mental, control a través del ritual, a través del trauma. Y
De hecho, por ejemplo, las personas que asisten a los rituales secretos de la iglesia de Satán, una vez ingresan a la sala ritual, dos guardias encapuchados les impiden salir prematuramente, digamos, de las puertas enrejadas que tienen. Los rituales han sido descritos como muy repugnantes, porque hay gente, como en todos lados, que se salió de esto, y cuando cuentan, bueno, es repulsivo. LaVey usó altares con gente para rituales. Incluso hay fotos. Hay unas fotos tomadas durante el bautismo satánico de una de las hijas de 3 años. Esto fue en el año 67. Y bueno, es decir, realizan invocaciones y adoraciones y todo tal cual una iglesia a la entidad. Por supuesto, no voy a hacer mención a ninguna de las plegarias, entre comillas, que utilizaban, porque no voy a llamar a nadie ni invocar a nadie, y es mejor ni leerlo. Bueno, hay un libro de LaVey que se llama La bruja completa, sería la traducción, que, bueno, obviamente donde defiende a aquellos que se dan cuenta, digamos, de la autocomprensión y abrazan y aprecian a la entidad esta interior. Eso es lo que él dice ahí. Porque volvemos a este argumento que él le decía a la gente de que no se trataba de una entidad por sí sola, sino que era algo interno de cada persona. Y los estaba engañando, obviamente. Después está el libro de Satanic Witch, donde afirma que para tener éxito, un sacerdote o, bueno, brujo, o como se llamen, tiene que hacer un trato con el diablo. Tienen sus canciones, en donde le cantan, y a su vez tomaron cosas de Crowley, la famosa ley, por ejemplo, de haz lo que quieras, ellos la tomaron, la repiten siempre. Y bueno, tanto LaVey como sus acólitos enseñan que en el centro de cada persona hay un demonio esperando ser liberado. Bueno, llevan a cabo lo que se llaman misas negras, la profanación de todo lo que sea sagrado para los cristianos. Ahí vemos esa lucha, ¿no? Que si uno lo mira objetivamente, es hasta ridícula. Pero bueno, utilizan estas cosas. Sabemos que utilizan los elementos que se utilizan en las misas tradicionales. Ellos invierten todo y hacen la misa negra. Esto no es nuevo. Ahí tenemos a los niños que han sido sacrificados en la Edad Media y demás, en donde siempre se robaban una hostia o, bueno, crucifijos, o incluso trataban de hacerlo dentro del mismo edificio de la iglesia, o algún sacerdote que se hubiera dado vuelta, es decir, que se haya hecho partícipe del otro bando. Siempre tenía que ser algo robado de los otros. Entonces, ¿qué hace él? En sus obras exhorta a las personas a sacar su lado oscuro. Y para eso sugiere sacrificios humanos, pero claro, tiene cuidado de no irse demasiado lejos en público. Por eso todas estas afirmaciones que en realidad eran falsas. Porque, por supuesto, que en público siempre negó que se hicieran sacrificios. Y hay muchos cuentos o muchas historias que se cuentan en realidad alrededor de todos estos, no solo de LaVey, sino de sus discípulos. Y, por ejemplo, se dice que uno de los médicos pertenecientes a la iglesia de Satanás en San Francisco una vez robó una pierna humana amputada del hospital donde trabajaba
y fue rociada con triple sec y la Bey y su grupo se la comieron, por ejemplo. Pero bueno, como los rituales se hacen en secreto, no hay forma de verificar que estos rumores de que coman carne humana sean ciertos. Pero conociendo la mentalidad de esta gente, podemos pensar que sí. Aunque lo hagan solamente para tener una nueva experiencia, porque ellos todo lo explican así, ¿no? Que son experiencias. Así que no sería de extrañar. No solo el caso de la pierna, sino que en general se dediquen al canibalismo. Y ya hemos visto que hay hasta restaurantes de canibalismo. Entonces, bueno, no es todo tan loco como parece. Bueno, ya hablamos del editor, que él tenía, William Randolph Hearst, que le fue de mucha ayuda con su Avon Books. Él publicó la Biblia satánica en el año 69, que se distribuyó en las librerías, como si tal cosa. Y desde ese momento superó las 30 reimpresiones. Después publicó The Satanic Rituals, o sea, los rituales satánicos, en el 72. Donde habla, bueno, sobre el poder que los sacrificios de sangre confieren al mago. En los periódicos que tenía Hertz, ahí tuvo mucha publicidad. Y siempre encontraba la manera de promover su teología, llamémosle así. Por ejemplo, en un momento organizó un sábado de brujas en Topless, por ejemplo, en North Beach de San Francisco. En la década del 90... la iglesia de Satanás entró en un negocio, en el negocio musical, de la música heavy metal, y comenzó a publicar una publicación mensual llamada The Cloven Hoof, la pata de cabra, que para la mayoría de los miembros era la forma más indirecta de comunicarse con el mago LaVey. Y bueno, ese año 66 fue un año fructífero para la entidad. Fue el año en el que John Lennon aseguró al mundo que el cristianismo estaba a punto de salir de escena. Y dijo, el cristianismo desaparecerá, fallará y desaparecerá. No hay necesidad de aducir argumentos. Tengo razón y los hechos demostrarán que es así. Ahora somos más amados que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Es así que ese año, con ese número, fue realmente bastante agitado. En esa época fue cuando Lennon, McCartney, todos los Beatles fueron a la India a adorar a un gurú hindú e introdujeron a sus gurúes y otros vestigios, podríamos decir, del misticismo oriental en la cultura occidental. Todos en un estado mental confuso por la marihuana, el LSD, bueno, la cocaína, todo eso, la CIA, los poderes fácticos que se aseguraron de que las cosas tomaran cierto rumbo. Eso ya lo vimos en otros videos, cómo la CIA manipuló todo esto para lograr lo que quería. Y cómo estaba metido Tavistock también. Entonces ya otra vez vemos cómo se entrelaza todo. Y esta vez el que entra en acción con todo esto es LaVey. La CIA puso en su nómina al satanista Jerry García. Y según el historiador Gerald Heard, la CIA distribuyó toneladas de LSD a la generación que estaba en ese momento de adolescentes y de jóvenes, como experimento de control mental para probar la eficacia de las drogas alucinógenas con fines militares. Eso también lo vimos. Y fue esa década del 60 que vio el triunfo de todo el satanismo en Hollywood, en donde más películas hay también referidas a esto, como El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary, la película, se hizo con el asesoramiento de Anton LaVey. Después, por supuesto, que toda esa serie de asesinatos, mutilaciones, siempre todo que ver con el satanismo. Y bueno, llegó a su punto
a su clímax, digamos, en el año 69 con la masacre de Charles Manson. Al que, digamos, Manson también tenía cierta conexión con LaVey. Después tenemos a otros que también se inspiraron un poco en este papa satánico, que no es el que tenemos ahora en la Iglesia Católica, que también lo es. Pero este era real, es decir, este se presentaba como lo que era. El famoso actor y cantante Sammy Davis Jr., famosísimo, que se convirtió al judaísmo y después se convirtió en satanista practicante cuando se unió a los adoradores de LaVey. Bueno, ya mencionamos a Jayne Mansfield, y como ella, muchos personajes de Hollywood, de Las Vegas, y ahí tenemos ya entre lo que estuvimos viendo hasta ahora como el que no pertenece a la iglesia de Satán pertenece a la cienciología o estaba metido en la OTO. Es decir, no se salva a nadie. Ahí podemos recordar a Bob Hope, que era el dueño y programador de esta chica Katy O'Brien. O sea, personajes que uno vio cuántas, cientos de veces en películas absolutamente naif algunas. Y esto entronca también con la cienciología. No nos olvidemos también que Hubbard venía de la Oficina de Inteligencia Naval, era hijo de un comandante de la Marina. Es decir, todos estos señores estaban relacionados con el ejército, con el Departamento de Defensa y con la CIA, por supuesto. Todos. Y ahí tenemos a Jack Parsons también, que trabajaba para defensa con sus cohetes y su laboratorio de propulsión a chorro. Y siempre también en la zona de California. Y esto de la secta masónica de la Ordo Templi Orientis, que tenía que ver con Aleister Crowley, que si bien era inglés, estaba en Estados Unidos y traía de las dos cosas, es decir, era agente en Inglaterra y estaba con los militares en Estados Unidos, militares satanistas. Crowley había tomado el mando de la Ordo Templi Orientis cuando Theodor Reuss, que era alemán, lo metió en la orden. Y vemos siempre lo mismo, y siempre cuando hablamos del Cuarto Reich, y ahí están todos en las logias y están todos en las oficinas de gobierno. Y la zona de la Bahía de San Francisco también es una zona, parece muy buscada por esta gente, y bueno, fue el lugar donde LaVey se convirtió en una especie de celebridad por ser el príncipe, un príncipe medio payaso, porque eso era lo que también buscaba, ¿no? Esto de que socialmente nadie lo pudiera decir mucho, sino que pensaran que estaba loco, que era un payaso. Y bueno, entonces él, junto a Kenneth Anger, que eran los dos, eran seguidores de Crowley, organizaron esta iglesia. De esta secta surgió más tarde el templo de Set, dirigido por Michael Aquino, que va a tener su video. Y también la Orden de los Hombres Lobo, fundada por Sina LaVey, una de las hijas de LaVey, y Nicholas Schreck, que era admirador de Charles Manson y del nazismo, por supuesto. Y por ejemplo, Sina LaVey y Nicholas Schreck, estos dos de la Orden de los Hombres Lobo, fueron noticia por celebrar una reunión pública el 8 de agosto de 1988 para celebrar el aniversario del asesinato de Sharon Tate por parte de la familia Manson.
Y cuando hablamos de Crowley en su momento, mencionamos que aparece incluso en la tapa del disco de los Beatles, en donde están todos los personajes, ellos reúnen supuestamente a todos los personajes de los cuales son fans. Y es el del Sargento Pepper. Él ahí aparece Aleister Crowley, cuando nadie lo conocía, Aleister Crowley. Digamos, la gente común no sabía quién era. Por supuesto, en el mundillo musical y actoral, sí. Y ellos lo ponen ahí, e incluso cuando Lennon hace una entrevista, menciona esa frase de haz lo que quieras, que pasa desapercibida porque fuera de contexto es una frase totalmente normal, pero que cuando vemos esa tapa y cuando vemos un montón de cosas y de dónde salieron los Beatles y bueno, toda la historia que tienen detrás, lo podemos unir y bueno, agregarle una mancha más, lamentablemente, a los Beatles, que parecían ser los más santos de todos, porque uno siempre suele pensar mal, en todo caso, del heavy metal y demás, jamás de los Beatles. Pero bueno, ahí están. Pero no solamente los Beatles. Los Eagles, de Eagles, en una entrevista en el Tribune Herald, declararon que tenían relaciones con varios miembros de la iglesia de este señor. Porque, bueno, ya se comentó en su momento, Crowley y LaVey tuvieron una profunda influencia en la cultura del rock. Kurt Cobain, por ejemplo, el líder de Nirvana, estaba obsesionado con LaVey, tanto que trató de convencer a LaVey para que tocara el violonchelo en el álbum Nevermind de Nirvana. Y la participación de Cobain en la brujería, en el satanismo, explica cuál fue la fuente de su inspiración, digamos, y esa habilidad que tenía para atraer y seducir a los fanáticos de Nirvana. Alguien dijo alguna vez que Cobain descubría melodías que ni siquiera él sabía de qué inspiración venían. En lo oculto, esta práctica se llama escritura automática, es decir, una forma de mediunidad, podríamos decir, en la que el compositor se convierte en una especie de canal, estaba canalizando. Eso es lo que le sucedía a Cobain, que se convirtió en una especie de medium al servicio de entidades. Y incluso el legendario guitarrista Chuck Berry habría dicho que tenía un toque que muchos guitarristas matarían por él, pero es probable que para tener ese toque haya tenido que vender el alma. Sabemos que eso se hace. No es un mito, lo quisieron hacer pasar como mito, pero eso existe, hay una entidad específica para la música que no la voy a mencionar, pero los músicos lo conocen. Incluso hay canciones con el nombre de esa entidad y es con quien hacen los pactos o a quien le piden y a quien entregan sus ofrendas. En el año 85, el periódico New Solidarity publicó una entrevista con Ezequiel bin Aaron, que era el tercer hombre en la jerarquía de la iglesia de Satán y que actualmente ya es cristiano, se pasó de bando. Y durante la entrevista él reveló que fue su iglesia, la de Satán, la que lanzó muchas bandas de heavy metal, entre las que estaban los Black Sabbath, Blue Oyster Cult y bueno, muchos más, ¿no? Y en ese momento la iglesia de Satán estaba bajo la guía, digamos, del sumo sacerdote Anton LaVey. Muchos piensan que LaVey, que en un pasado trabajaba en el circo y que era domador de leones, fuera solamente la fachada detrás de la cual estaba el verdadero sumo sacerdote, que era Kenneth Anger. Él
el que había llevado los Rolling Stones al ocultismo y que es el cofundador de la iglesia, pero dicen que en realidad él era la cabeza y que LaVey era el payaso que estaba adelante. Y este mismo Iyengar contó cómo la iglesia de Satán tenía como intermediarios ante las compañías discográficas y ante también productoras. Entonces decía que tenía, por ejemplo, intermediarios en Apple, la casa discográfica fundada por los Beatles, la Warner Brothers y otras casas discográficas que ellos tenían esa relación. Y algunos de esos intermediarios le decían que tenían un demo y que querían que él lo escuchara para ver si podía funcionar, si podían sponsorizarlos de alguna forma a ese grupo, si a él le parecía que podían funcionar, si de alguna manera los podían ayudar. Podemos pensar que ayudar de qué forma, haciendo sus cosas. Bueno, entonces este señor Iyengar tomaba el demo, lo escuchaba y entonces depende de lo que resultara, si le gustaba o no le gustaba, llamaba al intermediario nuevamente y organizaba un encuentro en donde, bueno, le decía si le gustaba, le decía que vaya a un negocio X, a una tienda que ellos con la que trabajaban, y ahí iba a encontrar la ropa, amplificadores, instrumentos, que ya había sido todo pagado. Más o menos ellos invertían unos $100.000 y ya habían organizado incluso una gira, contratos, y quedaban registrados en su libro de debe y haber. Y que en algún momento ese dinero se lo tenían que devolver. Y en el caso de que el grupo en cuestión no funcionara, era cuando se cortaba la relación y debían devolver este dinero. Pero le aclaraba que algunas veces los intereses eran superiores al 60%. Y después le explicaba que si el grupo no hacía lo que se les decía, habrían recibido la orden de recuperar el dinero o de tomar otras medidas. Estas otras medidas quizás puedan explicarse como esos suicidios de rockstars. Así como la mafia de la droga dispone de muchos medios para eliminar a los que no pagan, acá pasa lo mismo, porque esto es una secta mezclada con logia, es una mafia, es lo que se denomina una mafia normalmente. Así que ahí vemos cómo está todo mezclado, porque están mezclados los negocios también. Pero en este negocio, además de ganar dinero, los involucrados tenían que desparramar, digamos, subliminalmente el mensaje que ellos querían, mostrar ciertas cosas que tienen que ver con el control mental y el control de masas. Esa fue la historia sobre LaVey y la iglesia de Satanás. Vemos a varios, está la hija de Clinton que usa incluso la cruz invertida. Bueno, ¿para qué? Ya muchos conocen sobre esto, si uno es nada más mirar en las fotos incluso, y además lo dicen abiertamente. Tienen cuenta en Twitter, tienen cuenta en todos lados, y hay nada más que ver lo que escriben. Y para darle un cierre, con muchos más datos para así terminar de encajar todas las piezas, cuando hablábamos de los orígenes de Anton LaVey, vimos cómo tenía ascendencia judía. Según él mismo, la abuela materna, Luba Colton, que de soltera era Lupescu Primakov, era hija de un gitano y una judía.
Eh, bueno, hay una biografía, autorizada por LaVey, titulada La vida secreta de un satanista, que es del año 90, escrita por Blanche Barton, en donde nos cuenta que él era un sionista acérrimo y que de hecho LaVey se lo describe como un sionista operativo. Su participación en el apoyo a la creación, al recién nacido Estado de Israel, se describe en este trabajo de Barton en estos términos. Dice textualmente: a través de algunos amigos se involucró en la actividad de los grupos militares israelíes, algunos de los cuales suministraban armas para la nueva nación surgida. Organizaciones con nombres como Betar, Hachimer Hatzair, Paul Sion, The Stern Band, Irgun, del que tenemos un video, algunos de los cuales habían sido comparados con los nazis por sus feroces tácticas. Eran grupos paramilitares sionistas que incluso habían colaborado con los nazis y cometieron numerosos actos de terror en Israel para expulsar a los palestinos. Unas líneas más adelante, el propio LaVey afirma que muchos años después, poco después de la publicación de la Biblia satánica, ocurrió un episodio que marcó la culminación de toda su vida. Conoció a Asaf Dayan, que era el hijo del legendario ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, y estaba encantado con el libro al estar de acuerdo en todo. Dijo que era exactamente la filosofía que practicaban los israelíes, que se vieron obligados a practicar en el Israel moderno. Y lo invitó a quedarse en su casa, la casa de su familia en Tel Aviv, cuando quisiera. Barton también agrega lo siguiente: debido a su foto en exhibición en el Museo del Ateísmo de Moscú, su uso prolongado de auténtica magia negra y ceremonias y símbolos nazis y sus vínculos con varios grupos de terror sionistas, LaVey estaba inevitablemente conectado con grupos extremistas de todo tipo. Y eso no es todo. En otro libro, LaVey, que el libro se llama Satanás habla, del año 98, surge el tema de los protocolos. Este famoso plan secreto desarrollado a principios del siglo XX, que vamos viendo cómo se van cumpliendo. Y él hace un comentario al respecto y dice: la primera vez que leí los protocolos, mi reacción instintiva fue: ¿y qué? ¿Qué tiene de malo todo esto? ¿Cómo debería funcionar cualquier plan maestro? Tal vez el público no merece, en verdad, se pregunta él, tal despotismo. Él los avalaba. Y hay otra curiosidad. En el año 78, cuando tenía 14 años, la hija menor, Sina, dio a luz a un hijo al que llamó Stanton Zaharov LaVey. ¿De dónde viene el nombre Zaharov? Bueno, es una referencia a Sir Basil Zaharov, nacido como Basileios Zacarías, que murió en el año 36. Y era un traficante de armas griego muy rico, conocido bajo el seudónimo del Mercader de la Muerte o el hombre más misterioso de Europa. Era un hombre sin escrúpulos que vendía armas a todas las partes beligerantes, como vimos, obviamente, e instigó a las naciones a entrar en conflicto entre sí. Era miembro de la Camarilla. En el año 1821, la familia Zaharov huyó de Rusia, donde se estaban llevando a cabo varias persecuciones, digamos, contra los judíos, había problemas. Y en el libro que ya hablamos de la vida secreta de un satanista, dice: otro miembro de la iglesia de Satán era el heredero de la fábrica de municiones Vickers, que había conocido a Basil Zaharov y le había contado a Anton LaVey las historias de la extraña capilla negra que Zaharov tenía en su castillo. El heredero de Zaharov fue David Pleidel Bouverie. LaVey tenía una gran admiración por Zaharov, a quien consideraba un satanista, obviamente, y hasta le puso una dedicatoria en la Biblia satánica. Zaharov fue puesto a cargo de la industria armamentística de Vickers por su propietario, que ¿quién era? El multimillonario Nathan Rothschild. Y con este personaje, perteneciente al linaje bancario judío más poderoso del mundo y patrón del sionismo, se cierra el círculo.
Ahora está muy de moda, o mejor dicho, nunca dejó de estarlo. Más adelante también vamos a hablar de Michael Aquino. En el medio tenemos mucha tela para cortar, pero esto no termina acá. Hay muchos otros exponentes de este tipo de cosas.